crees que el término sería más adecuado? ¿Autonomía estratégica o independencia de la Unión Europea respecto a cualquier otro Estado? ¿Empiezo yo esta vez? Vale, pues a ver, a mí no me gusta mucho el término de independencia en general. En una sociedad, en un mundo interconectado, y donde esas interconexiones, que sin duda tienen dimensiones negativas, cuando producen dependencias estratégicas, sin embargo producen elementos muy muy positivos, ¿no? El flujo de bienes, servicios, ideas, personas, tecnología, ha producido en los últimos 25 años mucho más cosas buenas que malas. De hecho, ayer cada uno de nosotros en nuestros hogares tuvimos un momento muy grande de independencia, ¿no? Y no creo que ninguno estuviera tan especialmente feliz de esas horas de absoluta independencia de cada uno de los hogares, ¿no? Estábamos independizados de todo. No, yo creo que, ahora bien, esto del término de los conceptos, bueno, políticamente tiene cierto sentido. Macron, por ejemplo, le gusta usar durante todos estos años el término soberanía, que dentro del debate político francés, pues, es un marco ganador. Entonces lo que quería era disputárselo al partido de Le Pen, ¿no? La idea de la soberanía sí, pero europea, no francesa. Bueno, pues este es un debate, digamos, que es muy, por decirlo así, muy constructivista, ¿no? Montamos un término y con ese término le damos vueltas y le sacamos un cierto valor político. Pero yo creo que la Unión Europea tiene ya una respuesta más sobria a esa especie de dilema entre independencia y autonomía estratégica, que es pensando tanto en China como en Estados Unidos, la idea de, está pensado originalmente para China, pero desde hace 3 meses pues también opera para Estados Unidos, que es pensar en términos de decoupling the risking, es decir, ¿no? Evitar una relación, evitar los riesgos excesivos de una relación, pero no desacoplarnos ni de China ni de Estados Unidos, porque eso sería malo para Europa, porque eso va en contra del proceso de integración que recordemos, ¿no? Que nace en un primer momento para justamente que Alemania y Francia sean interdependientes. Ese es el núcleo de todo, incluso de lo que decía antes de mi broma de antes del carbón y el acero, ¿no? Es que sean interdependientes, no independientes, para evitar una guerra. Y luego ese modelo ganador, la Unión Europea lo va proyectando al mundo con una relación comercial que siempre ha sido la apuesta por el comercio, por el multilateralismo, por el intercambio, por la interdependencia, desde el punto de vista también de la gobernanza de casi todos los asuntos, ¿no? Pero claro, nos dimos ya cuenta en la pandemia, luego de forma, digamos, también traumática con la guerra de Ucrania, en el ámbito la pandemia en el ámbito sanitario e industrial, en la guerra de Ucrania en el ámbito energético. Ahora, con Estados Unidos, nos damos cuenta que también en algunos puntos tecnológicos y de la propia seguridad y defensa, pues tenemos una situación complicada. Por tanto, avanzar hacia una de-risking, es decir, reducir los riesgos, pero sin desacoplarnos. No tiene sentido que el modelo sea vamos a desvincularnos de China, vamos a desvincularnos de Estados Unidos, que ese sea el objetivo, y es más, por tanto estaría más de acuerdo con autonomía estratégica que en independencia. Insisto, aunque la presidenta von der Leyen hoy ha utilizado el concepto en un contexto, digamos, político, de señalar esta idea, ¿no? De que Europa tiene que tener que hablaremos luego de eso, ¿no? Un modelo de seguridad independiente de Estados Unidos, que son cosas, digamos, distintas, ¿no? No podemos depender de Estados Unidos en la seguridad continental. Pero sí, y yo me gusta este concepto que es el de los 27, porque autonomía estratégica sigue siendo un concepto francés. No tengo nada en contra de Francia, me gustaría que tuviéramos mayores interconexiones por otro lado, pero no tengo nada en contra de Francia. Pero es verdad que la autonomía estratégica, así dicha, tal y cual, es un concepto más escorado hacia las posiciones francesas que las del conjunto de los 27. Los 27 adoptaron la idea de autonomía estratégica abierta, que además es una idea que ha apoyado singularmente España, junto a otros países como Holanda, y que tiene que decir autonomía estratégica sí, pero sin proteccionismo, autonomía estratégica sí, pero con una reindustrialización inteligente. Cualquier reindustrialización no es buena ni para el mundo ni para Europa. Entonces, bueno, autonomía estratégica abierta. Seguramente, Mercedes, fijándolo con otra cuestión, eso tiene que ver. Alfredo, no te preocupes que yo tengo voz de tenor. Escucha.
tiene que ver con los valores de la Unión Europea en su acción exterior, multilateralismo, comercio internacional, multilateralismo, comercio internacional, colaboración, correcto, ¿no? Exacto. Yo estoy completamente de acuerdo con Ignacio. Sí me gustaría aquí hacer dos matizaciones en lo que ha dicho Ignacio, pero vais a ver que es complementaria. La primera de ellas es la cuestión de que, claro, la Unión Europea nace siendo una potencia kantiana. Si vosotros pensáis un poco en el modelo, podríamos decir, de valores que subyace la integración, en la protección de los intereses, sino las relaciones de poder, de fuerza dura. Y en este entorno, ya el ser y pretender que todos son amigos y que todos van a querer cooperar, respetar unas reglas y por tanto proteger unos ciertos intereses, es cuando se convierte en problemático. ¿Por qué? Porque esas interdependencias, cuando el que tienes enfrente no piensa como tú y lo utiliza como un arma contra ti, se convierte en una vulnerabilidad. Y aquí es donde la Unión Europea está cambiando y hemos empezado... yo creo que se puede leer todo a través de los documentos que están hoy día conteniendo las políticas, ¿no? Desde este libre comercio abierto, multilateralismo, relaciones cooperativas con todos, si vamos viendo cómo las políticas progresivamente se van cerrando. Hay, como ha explicado muy bien Nacho, distintos conceptos para reflexionar eso. Yo también diría un poco, aquí la presidenta de la Comisión ha sacado su vena política, intentar llamar la atención de la opinión pública, de los medios de comunicación con una palabra contundente, independencia. Pero si estamos de acuerdo en autonomía estratégica o utilizar autonomía estratégica abierta o soberanía europea, vamos al contenido de los documentos. A mí me da igual del término. Lo que está claro del contenido de los documentos es, en esta lectura de un mundo cada vez más complicado, rebasado en relaciones de poder y por tanto donde nadie tenemos amigos en el sentido de que salieran completamente a nuestros valores, nuestra visión del mundo, leer con, diríamos, sabiduría y distancia cada una de las relaciones y ver en este caso qué intereses están en juego, quiénes son aquellos estados más favorables para entrar en relación y diversificar las relaciones. Esto se ve con toda claridad en los documentos políticos. Se habla cada vez más de like-minded countries, es decir, aquellos países con los que compartimos valores y visión del mundo, con los que compartes y por tanto priorizarlos en las relaciones. Y la segunda dimensión, la diversificación de las alianzas. Es decir, en cada uno de los ámbitos, sean de seguridad, energético, comercial, de suministros de materias primas críticas, hacer esa doble lectura, podríamos decir, técnica, de identificar a los like-minded como amigos, pues más o menos, y en segundo lugar, diversificar para no depender demasiado de nadie. Y yo lo llevaría, y creo que es además una postura lógica y sensata, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos. Que estamos perdiendo un poco nuestras raíces kantianas y que es una pena, indudablemente. Pero por mucho que queramos pensar que todo el mundo es bueno, pensar que todo el mundo es bueno es suicida. Entonces hay que encontrar un término medio. ¿Y no crees que, siendo correcto lo que has dicho, se podría dar una situación en la que nos pasáramos de rosca? ¿A qué me refiero? Una cosa es darse cuenta de que tenemos que ser lo que todavía no somos, un poco más duros, entre comillas, más firmes, más clásicos, y de repente convertirnos, que sería otra cuestión, de ser una fuerza de paz, por ejemplo, una potencia clásica que busca su presencia global también en lo militar. Algo que la Unión Europea no ha buscado hasta la fecha, es una fuerza ha venido de otras cosas. Valores, el comercio, la capacidad normativa global, la cooperación al desarrollo, también la búsqueda de nuestra seguridad, pero de otra manera, como decía. ¿No crees que estamos en un peligro de pasarnos de rosca? Por ejemplo, ¿sería pasarse de rosca el planteamiento de ese plan que se llamó Rearm Europe? No se llama Rearm Europe, sino de otra manera, por cierto, la propuesta de España, tal y como se presentó, o quizás eso estaría más en los discursos, por ejemplo, de la alta representante Kaja Kallas, que claramente es distinta en su aproximación a estos temas a Petro. ¿Dice yo? Sí.
Yo es que aquí creo que no estamos cambiando en absoluto. Otra vez, yo pediría que vayamos a los documentos. Y es cierto que Europa necesita en este momento rearmarse por dos razones. Primera, porque estamos en conflicto híbrido con Rusia. Los rusos posiblemente no son los responsables de lo de ayer, pero nos están dando todos los días. Y nos están dando en el espacio, nos están dando en el ciberespacio, a través de la desinformación y a través en otros lugares con ataques a infraestructuras críticas que están produciendo mucho daño. Por ejemplo, el corte de cables submarinos en el Báltico o el atacar las comunicaciones vitales de los estados vecinos, ¿no? Entonces, frente a eso, está claro que tenemos que tomar medidas. Y segundo, es que a lo mejor voy a ser muy brusca, pero yo creo que tenemos que considerar que el paraguas de seguridad estadounidense se está cerrando. No digo que esté cerrado, digo que se está cerrando. Y en ese aspecto también hay que ver que las situaciones de los Estados miembros con capacidad de protegerse a sí mismos, y no vamos solamente al armamento duro, en el contexto además de que hemos elegido apoyar a Ucrania, porque entendemos no ya que Ucrania es un socio, eso lo entendíamos hasta hace unos meses, en este momento entendemos que Ucrania es la cabeza, el frente bélico de un conflicto que afecta al conjunto de Europa y que los ucranianos nos están prestando labores de protección al resto de Europa. En ese caso, pues necesitamos capacidades armamentísticas. Si vemos los distintos modelos, se llamen RIAM, se llame SAFE, Preparedness, me da igual, Readiness, me da igual cómo se llame. Vamos a ver que no hemos cambiado el modelo. Europa no tiene una política de defensa. Lo único que hemos encargado a las instituciones europeas es que ayude a los Estados miembros a rearmarse. Y rearmarse en muchas dimensiones, no solo la militar clásica, también en la protección del ciberespacio o la protección del espacio exterior, o con tecnología para contrarrestar la guerra electrónica. Es decir, es una conceptoidea muchísimo más amplia y más diversa y que posiblemente tenga también aplicaciones civiles a situaciones como la de ayer. Y en ese contexto no hemos cambiado de ahí. Yo, por ejemplo, lo que he hecho en falta, y creo que es el siguiente paso, es que empecemos a dar pasos hacia la defensa común y a pensar. Digo pensar, no digo que si tenemos que hacer una disuasión y si tenemos que tener algún tipo de posición común, porque no la hay, no tenemos política de defensa todavía, solamente una política para apoyar a que los Estados miembros refuercen sus capacidades defensivas y de seguridad nacionales. Esta es la realidad del día de hoy. Así que esto que estamos hablando para mí es muy prematuro, porque no estamos en ese punto todavía. ¿Por qué? Porque no hay puntos de vista en común entre los Estados miembros. Quizá ese sería el problema, ¿no, Ignacio? Una cosa es rearmarse y otra cosa es rearmarse para tener una defensa común, como dice el tratado que hay que llegar a tener. En otras palabras, ahora se abre la puerta de que cada uno gaste en términos nacionales, unos lo van a usar, por ejemplo, Alemania, para reactivar su economía, para poner esas pinzas que necesita su batería de nuevo, porque, claro, la industria militar tira detrás de muchas industrias, el acero, la automoción, etcétera, etcétera. Y en realidad vamos a ir como sumando kilos y kilos de cosas que se podrían organizar de otra manera si tuviéramos esa defensa común, interrelacionada y programada. No compremos todos los mismos tanques, no compremos todos las mismas fragatas, no tengamos todos cada vez más soldados, cuando realmente la defensa, que la necesitamos, la disuasión y la seguridad pueden hacerse con cantidades menores sin aumentar los 300 y pico millones de euros que ya gastamos. O esto es un desiderato y realmente nunca llegaremos a eso y nos tenemos que conformar con una aritmética. Ya sé que Mercedes quieres que lleguemos a esa defensa común. Yo creo que es necesaria una defensa común, pero cuidado, lo he fijado en una capacidad de disuasión. Eso es, correcto. Pues creo que eso sería compatible con la Unión Europea kantiana. Nosotros no queremos atacar a nadie, pero queremos poner un escudo delante de nosotros de manera que otros no nos ataquen. Incluso dentro de un multilateralismo cooperativo con otros, ¿no? O sea, buscar una seguridad europea en conjunto con la seguridad de otros, que no nos tienen por qué ser estrictamente aquellos que están en la OTAN, no solo los que están en la OTAN. Es una pregunta apasionante. Yo obviamente no sería muy soberbio por no decir que tengo la respuesta, no la tengo muchas dudas, pero si puedo empezar una reflexión un poco, digamos, desde el punto de vista histórico o una cierta mitificación de un pasado
donde la Unión Europea pues, ha estado un poco al margen, ¿no? de los desafíos de seguridad y defensa. Bueno, si uno mira realmente lo que ha pasado desde 1945 para acá, es que salvo tal vez, con la excepción de unos años en la década de los 90, ha estado muy presente en Europa problemas muy graves de seguridad, hasta el año 1969 una cosa que se llamaba la mutua destrucción asegurada, nada menos, en el contexto de la Guerra Fría, una visión muy traumatizada de lo que una Europa dividida, ¿no? Esto que decía Churchill, ¿no? Que del Báltico al Adriático ha caído un telón de acero, o sea, la propia Europa dividida y muy militarizada. Entonces esto ha formado parte de nuestra, ¿no? y desde el 11 de septiembre de 2001 pues probablemente de forma renovada, y ahora pues bueno, entonces no, ha habido una especie de momento dorado donde nos habíamos olvidado de esto. Bueno, esto si uno lo mira realmente con un poquito de atención histórica, pues no es así, ¿no? Lo que pasaba era que la Unión Europea como tal, o la Comunidad Europea como tal, no se encargaba de estas cosas. Es decir, por un lado, por arriba estaba Estados Unidos, estaba básicamente, ¿no? Estaba la OTAN, que era la organización de seguridad que se había, ¿no? Los europeos habían, junto a los americanos, con este deseo de que los americanos estuvieran implicados en nuestra seguridad, cuando coincidía el deseo europeo de que estuvieran implicados y el deseo americano de implicarse, pues las cosas han ido medianamente bien. Ahora ya eso no es tan así, sobre todo por responsabilidad de Estados Unidos. Por un lado, por tanto, por arriba, la Unión Europea no se dedicaba a esto. Es más, uno de los principales traumas en el momento de nacimiento de la Comunidad Europea, que fue la Comunidad Europea de la Defensa, fue justamente darse cuenta de que el proyecto era muy prematuro para el proyecto implicarse en la supranacionalización de la defensa, y aquello salió mal, en Francia nada menos. O sea, que el país que muy pocos años antes había enviado la carta de Schuman, pues solo 4 años más tarde hizo fracasar aquello. O sea que la idea era, vamos mucho más despacio. Se fueron entonces a los líderes de los 6 estados en aquel momento, se fueron a Messina, Sicilia, que es un buen sitio siempre para reflexionar, ¿verdad? El Mediterráneo, y entonces pensaron, bueno, vamos a ir más despacio, vamos a empezar con la economía, el mercado común, y ya llegará el momento de la defensa, ¿no? Fue una especie de pecado de juventud o de experiencia traumática de esto es demasiado. Y, por tanto, la defensa siempre ha estado en manos de los Estados miembros, como una política que es competencia exclusiva de Estados miembros. Es verdad que con esa dimensión OTAN, claro, los tratados, la realidad fue avanzando muy tímidamente, muy modestamente en que la propia Unión Europea tuviera una propia dimensión militar, ¿no? A través de, primero, la cooperación política y luego, como sabemos, ¿no? Pues lo que hoy llamamos la política común de seguridad y defensa, que ni es política, ni es común, ni es de seguridad y defensa, pero bueno, se llama así. Esto antes de los nombres, ya hablábamos antes de lo de von der Leyen e independencia. La Unión Europea tiene esa característica de jugar con los nombres, a veces de una manera, bueno, pues no sé si muy cínica, pero está bien porque sirve para avanzar, para crear el marco, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? La Unión Europea podría decir, dice, no, nosotros somos potencia normativa, potencia de paz, multilateralismo cooperativo. Sí, claro, forma parte de nosotros. Precisamente cuando tú has dicho no puedo o no quiero dedicarme a la defensa, está la OTAN por un lado y están los Estados miembros por el otro, pues esto fue todo por unanimidad, por tanto vamos a avanzar muy poco, pues es lógico que te inclines hacia aquello donde sí que tienes competencia, que era el comercio, que era la capacidad de la Unión Europea en los foros de gobernanza multilateral de crear una cierta posición europea, sobre todo, por ejemplo, en acción climática. Entonces, bueno, pues ahí la Unión Europea tenía éxito, pues es normal, nos pasa a todos los actores institucionales o individuales en la vida, que nos enfoquemos en aquello donde tenemos un valor añadido, ¿no? La Unión Europea como tal no tenía ese valor añadido. Ahora, por parafrasear a Clausewitz, ¿no? Que decía, bueno, puede que la Unión Europea no esté interesada en una política de grandes potencias o en este neo-westfalianismo que estamos viviendo y este mundo neo-westfaliano, soberanista, agresivo. Bueno, puede que tú no estés interesado en esto, pero las potencias sí están interesadas en ti. Y entonces la Unión Europea no puede tener la ingenuidad de pensar que, bueno, un Estados Unidos desvinculado de la defensa del continente, una Rusia muy agresiva
y una China pues cada vez más asertiva, con la cual no compartimos muchísimos valores y en algunos ámbitos somos rivales sistémicos. Y luego tenemos además, he hablado de China, Estados Unidos y Rusia, pero luego si nos vamos a potencias medias, pues tenemos un panorama bastante complicado que nosotros no nos preocupamos de eso. Dicho lo cual, y ya termino, no creo que en este momento el protagonismo, nos guste más o nos guste menos, simplemente no creo, no lo veo, sea de la Unión Europea. En todo caso puede que sea de Europa, que aunque ya sé que lo utilizamos muchas veces de manera indistinta, en este caso concreto es muy obvio que no son sinónimos, ¿no? Europa en seguridad y defensa incluye, para empezar a los Estados, no para empezar a las instituciones europeas, sino para empezar a los Estados miembros. Lo hemos visto incluso, se ha representado como las cumbres que ha habido en estos 3 meses desde que está Trump en la Casa Blanca han sido en París y Londres, luego un Consejo Europeo también, es verdad, pero convocadas por Macron y por Starmer, que son las 2 potencias militares europeas, donde luego hay desde noviembre y diciembre hay una estructura que se llama el G5+, que son los 5 Estados miembros con una capacidad militar más grande, donde está España, o sea, están junto a Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, los 5 que tienen un ejército más grande, y luego el plus es porque está también Reino Unido invitado, donde participan las instituciones europeas, pero donde su participación, un poco haciendo el paralelismo con el G7 de que conocemos, ¿no?, de los años 70 de la economía, es, bueno, pues aquí está invitada la Comisión y la alta representante, o la Comisión y el Consejo, porque la Unión Europea, como tal, tiene que acompañar a Europa en esta redefinición de la arquitectura de seguridad continental. Pero no se dan todavía las bases, y yo creo que no se van a dar en mucho tiempo, otra cosa es porque probablemente si vamos hacia una arquitectura de seguridad europea nueva, vamos a necesitar al Reino Unido, vamos a necesitar a Noruega, ¿qué hacemos con Turquía y con Canadá? Ninguno de esos 4 países están en la Unión Europea, y luego tenemos dentro de la Unión Europea, teniendo en cuenta que se funciona por unanimidad en este ámbito, pues tenemos caballos de Troya, o sea que quizá es más que nos van a impedir avanzar realmente en la política común de seguridad y defensa. Entonces a lo mejor es más práctico un modelo donde tampoco haya que necesariamente cambiar en este momento, sino avanzar en la implicación de los países europeos en cuanto a su seguridad y defensa en un mundo más agresivo, implicar ahí a la Comisión y por supuesto al Consejo y al Parlamento Europeo, implicarlas, pero yo creo que es más correcto en seguridad y defensa hablar de Europa que de la Unión Europea en este momento, ¿no? Y probablemente la OTAN va a seguir existiendo, nos vamos a fiar mucho menos de Estados Unidos. El artículo 5, que ya veremos en qué se traduce, si alguna vez hubiera una agresión a un país de la OTAN, digo por parte de Estados Unidos, pero los europeos, que ya tenemos la OTAN, pues la europeizaremos más. Se va a encargar Estados Unidos de que es una OTAN europeizada. Quizá tampoco tiene sentido matar a la OTAN. La OTAN tiene una serie de dinámicas que pueden ser positivas. Será una OTAN menos estadounidense, pero yo lo veo en este momento así, ¿no? No estoy diciendo lo que a mí me gustaría o lo ideal, digo lo que yo creo que es más factible que ocurra en los próximos años. Precisamente la semana que viene se presenta un libro sobre el futuro de la OTAN. Yo tuve la oportunidad de escribir un capítulo sobre la OTAN en el Mediterráneo. Y lo que acaba de decir Ignacio es una de las cuestiones que uno se planteaba en las reuniones que teníamos durante prácticamente medio año en la sede de la OTAN, las sedes de la OTAN, ¿no? Hasta qué punto puede existir una complementariedad entre la OTAN y la Unión Europea, la OTAN y Europa, efectivamente, hay que verlo así. Por cierto, el otro día Pepe Borrell cuestionó claramente el término rival sistémico para referirse a China por parte de la Unión Europea en un acto del CAN. Creo recordar que su frase fue que eso había de superar, tal cual, quien fue alto representante, cosa con lo que yo coincido. Pero hablando de Estados Unidos, porque yo en la pregunta introduje un término que era ruptura, que me pedisteis que cambiara, y la verdad es, ¿vamos a una ruptura o un distanciamiento profundo con los Estados Unidos detrás? Es decir, ¿se va a imponer en la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos quién gobierna a los Estados Unidos? ¿O va a prevalecer en el fondo que las relaciones con los Estados Unidos? Me parece que esta es una cuestión crucial. Si esto va a más y afecta ya la relación sistémica entre los dos lugares, la Unión Europea y los Estados Unidos, la OTAN efectivamente va a trastabillar, que se basa en un equilibrio entre los Estados Unidos
colaboran con los otros miembros, la mayor parte europeos, o casi europeos, como Canadá, que realmente sí tiene una amenaza. Lo ha dicho recién elegido primer ministro, es que lo que pretenden es quedarse con lo nuestro. Ayer la frase del recién elegido primer ministro era realmente brutal, diciendo, nos están intentando hacer desaparecer. Ignacio. Bueno, yo creo que sería una tentación, lo tienen los que tienen una visión más pro-estadounidense en este lado del Atlántico, los europeos, que suelen ser, bueno, pues normalmente Europa más bien del Este, no toda Europa del Este, en fin, Polonia, los bálticos, algunos escandinavos, holandeses, algunos británicos, ¿no? Son los que son más, algunos alemanes. Nosotros somos ahí un poco más escépticos por nuestra propia experiencia con los Estados Unidos, ¿no? Y por otras razones que tienen que ver con nuestra cultura política y nuestra visión estratégica del mundo. Pues la idea es, Trump es un paréntesis. Trump es el líder de los republicanos, unos republicanos equivocados, su propio entorno pues está pensando en los negocios, es incluso corrupto, es una persona que no se entera, a ver si pronto llegan las midterm, y dentro de 4 años a ver si hay elecciones, esperemos que haya elecciones, quiere decir que tampoco, y que se cumpla la Constitución americana, donde Trump no se podía presentar, pero bueno, quiero decir, en ese sentido un poco de wishful thinking, ¿no? De que al final todo volverá a la normalidad, ganará un demócrata, los republicanos se darán cuenta que qué barbaridad, qué presidente más tosco y equivocado tienen, elegirán a un republicano clásico, ¿no? Volverá, no sé, pues un Ronald Reagan, un George Bush padre. Yo creo que, de verdad, que lo creo, y estoy escribiendo un poco sobre esto, que desde España tenemos una cierta responsabilidad en hacer pedagogía al resto de Europa, sobre todo a estos países que he comentado, de que esto es un autoengaño. Estados Unidos, por supuesto, hay que intentar mantener la mejor relación posible con Estados Unidos, pero Estados Unidos idealizado, que ¿no? compartimos valores. Luego imagino que habrá luego una pregunta sobre China, no voy a entrar en eso, sobre como has comentado sobre la idea de la rivalidad sistémica. Estados Unidos no va a ser un rival sistémico de la Unión Europea, o no, ahora mismo quizás lo sea de Canadá, o sea, es que ahora mismo para Canadá la principal amenaza a su soberanía, estabilidad, prosperidad es Estados Unidos. Pero ahí sí que quiero creer que tiene más que ver Trump, ¿no? La propia base republicana no apoya eso. En fin, yo creo que eso sí que es una cosa un poco más excepcional, ¿no? Aunque obviamente Canadá tiene que acusar recibo de todo lo que dice Trump, y como consecuencia decir, bueno, pues de nuevo, la geografía es la que es, intentaremos llevarnos bien con Estados Unidos, pero se acabó la relación, la apuesta estratégica de integración económica y de confianza en seguridad. Eso se ha acabado, aun cuando viniera un nuevo presidente que fuera muy pro-canadiense, porque el mero hecho de que haya existido uno ya es como también un poco como lo del apagón de ayer, ¿no? La experiencia te dice esto puede volver a suceder y hay que prepararse mejor. En el caso europeo, donde no tenemos esta amenaza, salvo los daneses en el caso de Groenlandia, ¿no? Pues tenemos la ventaja de poder vivir con un poquito menos de ansiedad, pero desde luego creo que sí que debemos de hacer esta pedagogía de ya no va a volver ese Estados Unidos. Incluso, por supuesto, Trump pasará, por supuesto los americanos elegirán en el futuro a un presidente más razonable y que tenga además, no solo en las formas, desde luego, lo cual no es difícil, sino en el fondo también. Pero es que si uno lo piensa con una cierta frialdad, incluso ese presidente demócrata o republicano, digamos, clásico, en el sentido de que no sea hostil al comercio, de que no sea hostil a los buenos modos, ¿no? En fin, cosas que uno piensa que forman parte del paradigma del conservador, digamos, presentable y civilizado, pues no tiene mucho sentido que Estados Unidos se implique en una relación con la Unión Europea o con Europa como la que ha tenido en el pasado, porque su prioridad ahora es otra, no es la Unión Soviética, es China. No tiene sentido también, y hay una pequeña parte de razón en esta reacción americana sobre no tiene sentido que los europeos no paguen su propia defensa.
La relación comercial, pues es verdad que en algunos elementos, pues hay, pues, insisto, de nuevo puedo decir, no, pues están equivocados, ¿no? Pero los americanos, como se demostró con Biden, con el IRA, ¿no? Con su legislación teóricamente antiinflación, que también tenía ese elemento proteccionista y proindustrial por su propia base electoral, las elecciones de Estados Unidos se van a ganar en los próximos 10, 20, 30 años en torno a ese electorado que quiere escuchar que, sea un presidente republicano o un presidente demócrata, les va a proteger, no va a implicarse en guerras que no tienen mucho sentido. Es muy interesante escuchar lo que ya decía algunos cables, ¿no? Algunos de Wikileaks, ¿no? Lo que ya decía Biden cuando era presidente Obama, sobre que los americanos ya no quieren entrar en más guerras y que eso es muy importante que lo tenga en cuenta Europa, porque eso significa que no se van a implicar en esa idea de policía mundial, y que eso tiene consecuencias que pues está bien para que no haya barbaridades como lo dirá, claro, pero que luego va a provocar una situación de desgobierno, de falta de... Es decir, hay una serie de elementos que están ahí, que ya son estructurales y que ruptura con Estados Unidos por supuesto no, intentar llevarse lo mejor posible, pero no van a volver esa relación transatlántica, que en el fondo nunca fue tan bonita como algunos la han querido pintar, ¿no? Fue una relación, nunca hubo una gran comunión de valores, fue mucho más una comunión de intereses. Lo que pasa es que, bueno, hubo mucha capacidad por parte de Estados Unidos y de ciertos europeos de envolverlo en la idea esta de, ¿no? de yo soy un berlinés, ¿no? De Kennedy y todas estas cosas tan bonitas, pero que en el fondo nunca, cuando hubo un conflicto entre el interés nacional americano, tal y como lo definían ellos unilateralmente, y la relación transatlántica, siempre se impuso el interés nacional americano. Siempre, desde el momento en que se lanzó la bomba en Hiroshima hasta el día de hoy. Nunca ha habido un solo momento en el cual realmente la relación transatlántica matizara la idea estadounidense, por otro lado, a lo mejor alguien diría, pues legítimo y comprensible, de apostar por su interés nacional. Y como su interés nacional ahora no pasa por una relación transatlántica donde ellos pagan nuestra seguridad y donde la relación es una relación de valores democráticos, como eso no es, así no es hoy en día, pues yo creo que en ese sentido hay que ser un poco pesimista, pero al mismo tiempo realista. Y es mucho peor confiar en que ya pasará Trump y volverá los viejos tiempos dorados, que, insisto, creo que es una visión muy asentada en ciertos países de Europa del Este y que es un autoengaño. Y al final será mejor tomar las elecciones correctas también por la propia seguridad europea y por el propio futuro del proyecto de integración. De hecho, Mercedes, estamos en el 50 aniversario de la Declaración de Helsinki. Y claro, la Declaración de Helsinki está firmada también por los Estados Unidos, en un sistema paneuropeo de seguridad que incluía a la Unión Soviética. Y eso tiene que ver también con el asunto Ucrania, que ha impactado en los últimos años y que parece estar en un camino de negociación, y una turbulencia sin duda alguna, pero que parece que está en ese camino. ¿Cómo ves el tema de Ucrania en estos momentos, en este momento de distancia entre los Estados Unidos de Trump y la Unión Europea, que sigue empeñada en cumplir sus compromisos de solidaridad con el país atacado? Voy a unir un poco también esta pregunta a lo que decía Nacho. Es que creo que Ucrania realmente lo que está escenificando, lo mismo con Rusia, que ahora con el giro radical de Estados Unidos, es un choque entre modelos, entre valores, en cómo vemos nuestra vida en sociedad y en cómo vemos las relaciones internacionales. Democracia versus autocracia, multilateralismo, y todos podemos discutir alrededor de la mesa frente al uso de la fuerza y del poder para consolidar una realidad que es más favorable a mis intereses, yo diría, ¿no? Eso es lo que está en juego, y precisamente yo creo que lo más traumático del nuevo gobierno Trump es que se haya alineado con Putin en esto. Porque si coincido con Ignacio en todo lo que ha dicho, pero si algo nos seguía manteniendo unidos bajo Biden, es que seguíamos viendo los temas internacionales y lo que había que hacer en política internacional de la misma manera. Ahora de repente Trump se nos ha ido con el otro, hasta el punto de decir, y yo creo que todos nos quedamos verdaderamente horrorizados, ¿no?, que el agresor había sido Ucrania. Pues en ese completo, diría yo, no sé cómo qué palabra utilizar, ¿no?, que nos han movido al suelo de tal manera
es en lo que nos encontramos hoy y precisamente la nueva realidad que tenemos que asumir frente a Estados Unidos, que es que ya no vemos el mundo igual. Y en esto han salido, yo voy pensando, pero hasta 7 líneas de fractura en este momento frente a lo que dábamos por asumido con Estados Unidos. 2 son estos, los valores y cómo organizar el mundo, multilateralismo, multipolarismo, si vale todo o hay límites. Pero es que pensemos que estábamos hablando de un mundo westphaliano, es que estamos renunciando hasta las 2 reglas de convivencia básicas de Westfalia, que era la soberanía de los estados y la integridad de los estados. Hoy día ya ni eso vale. Pues me diréis vosotros qué es lo que vale, ¿no? Pero es que cuidado, vamos a ver que Trump abiertamente está contra la Unión Europea. ¿Cuántas veces ha dicho que se ha creado para fastidiarlo y amenazando a un estado miembro? Groenlandia, ¿no es claro? ¿Con esto qué hacemos? Vamos al comercio, otra línea de fractura. La guerra de Ucrania-Rusia y cómo solucionar el conflicto, otra línea de fractura. Y no hablemos tampoco en la injerencia política. ¿Cómo ven ustedes esta supuesta nueva guerra valórica y el impulso de las extremas derechas y, por ejemplo, la injerencia en las elecciones alemanas? Yo esto lo veo como absolutamente inadmisible. También creo con Nacho que hay una cierta ventaja de todo esto que estaba pasando. Es cierto que los europeos durante años hemos sido muy negligentes en lo que es una obligación propia e ineludible, que es protegernos a nosotros mismos, y hemos delegado la seguridad en Estados Unidos. Esto no vamos a olvidar que nos ha hecho asumir también un cierto vasallaje. Por ejemplo, hasta hace unos meses, cuando hablábamos de las relaciones con China, decíamos, es que Estados Unidos nunca nos va a dejar optar por esa tercera vía que promovía Borrell. No nos van a dejar porque somos vasallos, nos tienen cogidos, bien cogidos, porque nos están prestando sus estructuras de seguridad. Pues a lo mejor es el momento en que vayamos adquiriendo una cierta autonomía, siendo también más responsables, porque claro, nuestra seguridad, nuestra defensa y nuestro decir no a Estados Unidos va a tener un coste y vamos a tener que asumirlo. Y ahora lo que me preguntabas, Helsinki pertenece a otro mundo, al mundo en que todos estábamos dispuestos a sentarnos a hablar, a pactar reglas y teníamos la voluntad de respetar esas reglas. Y eso vale para Estados Unidos y vale para la antigua URSS, que luego asumió Rusia y sus derivadas repúblicas, ¿no? En este momento, en este mundo en que lo que vale es la fuerza, el conquisto y por tanto intento legitimar mi conquista, que es lo que está pretendiendo Putin con la aceptación de Trump, pues no veo posible un nuevo Helsinki. Lógicamente necesitamos, con la guerra de Ucrania ha saltado por los aires todo el marco de relaciones interestatales en Europa, ese marco de seguridad, porque Helsinki no solamente se aplicaba a las relaciones Ucrania-Rusia, sino que también, por ejemplo, se ha aplicado y se está respetando por el resto de estados de Europa Central y de Europa Balcánica para no discutir una sola frontera y, por ejemplo, proteger a las minorías y encontrar representación política a tantas fronteras que dejan a un grupo de ciudadanos al otro lado de la frontera, ¿no? Tenemos un problema porque ya no tenemos un orden de seguridad en Europa que esté respetado y legitimado. Tendríamos que sentarnos a revitalizarlo y para mí la Unión Europea ideó la estructura para volver a discutir esa orden de seguridad. Es la Conferencia Política Europea, invención de Macron, en que después de la invasión de Ucrania ha ido reuniendo cada 6 meses a todos los europeos capaces de aceptar esas reglas básicas, los valores del multilateralismo y de discutir sobre seguridad. La cuestión es que un orden de convivencia y seguridad en Europa no tiene sentido sin Rusia, pero con Rusia en este momento yo no veo que se pueda hablar. Así que estamos atrapados en un momento en que no es demasiado positivo para nadie. Pero fijaros, hay un tema que salta sobre todo lo que hemos estado hablando. Bien, ahora hay diferencias con Trump en muchas cuestiones, pero hay algo en lo que Biden, Trump y la mayor parte de los estados europeos y las instituciones de la Unión han pensado o hecho casi lo mismo: genocidio en Gaza, que yo llamo una derrota moral de la Unión Europea. Claro, Trump piensa lo que piensa, Biden pensaba lo que pensaba. Bueno, de hecho, han seguido armando a quien lo comete y apoyándole políticamente. Y la Unión Europea a un espectáculo del que se libran muy pocos países, particularmente España e Irlanda.
Bueno, ¿cómo se debe afrontar una situación de doble moral, de doble rasero, que cuestiona nuestros valores y la credibilidad de nuestras políticas? Ignacio. Bueno, para los que yo asumo que, como empezaba yo el debate a las 11:30, estamos aquí en un debate sobre el Día de Europa, la sala es básicamente europeísta, pues esto es interesante interpelarnos doblemente, ¿no? Primero, no tener ningún tipo de autocomplacencia sobre una superioridad moral implícita al hecho de ser europeos. De hecho, si miramos a la historia, pues se nos quita rápidamente esa superioridad moral, ¿no? Porque hemos sido fuente de muchas salvajadas a lo largo del mundo, también de avances históricos, claro, por supuesto, pero quiero decir que no, esta idea de una Europa moral, ya que he utilizado ese término, pues es una cosa que en el mejor de los casos, si Europa es moral es porque a partir del año 45 no le quedó otro remedio, primero por haber experimentado la barbaridad del nazismo y de la guerra, y en segundo lugar porque es que literalmente estaba destrozada y sometida a dos potencias que no eran europeas, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, bueno, pues un poco parecido a lo que decía antes, pues te haces pacifista moral y normativo, pues porque ya no puedes hacer otra cosa, ¿no? Pero la cuestión en relación con el por qué nos interpela esto, es decir, bueno, pues los europeos hemos visto que seguimos siendo, la mayor parte de los europeos, pues que tienen una visión en relación con el conflicto de Oriente Medio y con Israel, pues sí, gente con dobles raseros, con justificar cosas que jamás se justificarían si fueran desde otro punto de vista. Al final hay un elemento, pues, ¿por qué no decirlo?, de racismo, ¿no? De eurocentrismo o etnocentrismo, ¿no? Identificamos yo me acuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos, Netanyahu, hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando la primera vez que Netanyahu era primer ministro, era el año 98, 99, 2000, ha pasado muchísimo tiempo. Es muy interesante, Netanyahu no tiene presencia en nuestro espacio público español, ¿no? Y bastante poco, en algún país europeo, pero bastante poco. Pero en Estados Unidos él tiene muchísima presencia mediática, en el telediario, le entrevistan, y es muy interesante cómo él siempre utilizaba el mismo marco, que era: yo soy de los vuestros, o sea, yo soy vuestro hombre en Oriente Medio, yo soy el que representa los valores de Estados Unidos, el que habla vuestro idioma, el que viste como vosotros, y esto era muy eficaz, en Estados Unidos es muy eficaz, se combina con otras muchas cosas, no solamente una campaña de relaciones públicas de Netanyahu, claro, pero a mí me resultaba era muy eficaz y me resultaba muy impactante, ¿no? Entonces, somos nosotros, o sea, para el americano, quiero decir, ¿no? Para nosotros los españoles mucho menos, y cuando digo mucho menos, en parte también tenemos pecados ahí históricos, nosotros mismos los españoles en relación con Israel y con los judíos, ¿no? Los sentimos menos ser en nosotros, en este caso para bien, pero si escarbamos en por qué tenemos tampoco hay que ser autocomplacientes los españoles, si escarbamos en por qué tenemos una nación distinta, hay muchas cosas feas también en lo que vamos a encontrar, ¿no? Porque tampoco tiene sentido de buenos y malos. Quiero decir que es una cosa desgraciadamente muy humana esta reacción de decir es que en el fondo los israelíes, los judíos, somos nosotros. Si esto te pasa a Europa central y del este, esto que el antiguo alto representante llama el núcleo holocáustico, ¿no?, de Europa, pues se multiplica por este sentimiento también de culpa, porque prácticamente todos los askenazis, ustedes miren, tengan la curiosidad de mirar dónde nacieron ellos personalmente o sus padres, todos los líderes de Israel, todos sin excepción, y todos nacieron entre Viena y Minsk y Kiev y Varsovia, o sea, son todos de Praga, son absolutamente todos de esa, son ellos. Y esa es la segunda parte, ya termino, la segunda parte de por qué esto es inquietante. No, lo primero es esta idea de que los europeos no somos mejores y el ser humano es como es, ni siquiera somos mejores los españoles, pero desde luego no. Pero lo segundo es, ya el plano puramente de Unión Europea y del modelo de integración y de nuestro modelo institucional, de nuestra toma de decisiones, es que esto es una cosa muy inquietante porque el Parlamento checo, y seguramente sin necesidad de una declaración, otros gobiernos de esa zona de la Unión Europea, tiene aprobada una resolución que dice que el gobierno checo en el Consejo de Seguridad, siempre apoyará a Israel.
O sea, haga lo que haga, pase lo que pase. O sea, hay un mandato parlamentario de que nunca jamás la República Checa atacará, condenará a Israel. Entonces, en un contexto de política de seguridad común basada en la unanimidad, esto es una llamada de atención a no ser demasiado euroingenuos, eurobeatos. Porque el contexto sería que, digamos, no, es que España ha reconocido a Palestina, no hay una posición, lo ideal es una posición europea. La posición europea, sí, hay países, y no solo la República Checa, pero desde luego probablemente la República Checa sea el más, quizá, ¿no? Pero en fin, hay otros cuantos más. No puede haber una posición europea hacia Israel. Es imposible cuando, teniendo en cuenta, si combinamos unanimidad con mentalidades muy dominantes en gran parte de la Unión Europea y las posiciones ya radicales como las de estos países. Por tanto, pues no hay que poner todas las cartas a veces en la política exterior de un país, no hay que ponerlas todas las cartas en el europeísmo, por mucho que a los que somos europeístas eso nos pueda doler, porque la realidad es la que es. Y Mercedes, también si quieres opinar sobre esto, por supuesto, pero podríamos quizás acelerar un poquito y pasar a otro asunto, que es el tema de la relación con China, que hablábamos antes. Bueno, el presidente del gobierno español ha ido 3 veces en año y medio a Pekín. Aquí se le ha criticado con argumentos más o menos superficiales, pero es evidente que por parte de la Unión Europea está empezando a haber un giro de interés en la relación con China que no se tenía hace un año. A la fuerza ahorca, suele decirse, pero quizá también sea por convicción, por la convicción de que deberíamos haber tenido una posición distinta a la que tenía, por ejemplo, la administración Biden, que era muy dura respecto a China. ¿Cómo ves tú la cuestión de las relaciones con China? Por supuesto, si quieres opinar sobre el tema de Gaza. Respecto a Gaza estoy completamente de acuerdo. Yo creo que cuando los europeos queremos creer que somos mejores que otros porque defendemos unos ciertos valores, aquí salen todas nuestras vergüenzas. Pero es verdad, es imposible llegar a una posición común. Decía el Parlamento checo, pero es que la Constitución alemana recoge que un valor constitucional alemán es la protección de la seguridad del Estado de Israel, en esos términos. Y claro, esto se explica por las historias. También tenemos por el otro lado muchísima presión que hacen, por ejemplo, las minorías de origen musulmán en otros estados. Es decir, es imposible llegar a un punto en común. ¿Los estados deben encontrar qué hacer? Sí, y yo creo que en el pasado encontramos, porque aquí hay que contar toda la historia. La historia es que los estados, con sus políticas, tipo, digamos, diplomáticas, y que dan más la cara a la opinión pública, es imposible encontrar una posición común. Pero la realidad de la institucionalidad de la Unión Europea es que se ha desarrollado desde el principio 2 roles muy, muy claros. Uno está más desdibujado en este momento, la mediación en el conflicto. La Comisión Europea, incluso cuando no existía ni la Unión Europea ni la PES, fue mediadora en los acuerdos de París, de Madrid y de Oslo. Y bueno, y luego, segunda cosa que nos olvidamos, en este momento el principal apoyo internacional económico de la Autoridad Nacional Palestina sigue siendo la Unión Europea. Ni los estados del Golfo ni Franjas, la Unión Europea. Y la Autoridad Nacional Palestina existe gracias a todo nuestro dinero como contribuyentes europeos. Es decir, que respecto a todo esto tenemos un doble nivel de política. Aquí lo que se dice es lo que nos quedamos y lo que se hace. Y en lo que se hace hay mucho más trabajo a favor de la resolución encontrada en los 2 estados, de los derechos humanos, de trabajar por la realidad social, que lo que pueden decir los políticos, porque se les echarían encima unos u otros. Esa es la primera cuestión que quiero poner encima de la mesa. No soy optimista en que vayamos a tener una política donde las palabras acomoden a los hechos, en absoluto. Respecto a China, sí, pero con un caveat. Quiero decir, aquí creo que tenemos que seguir haciendo ese ejercicio que hablábamos al principio, de valorar con claridad todas nuestras dependencias estratégicas, entrar en una relación más equilibrada con China, pero sabiendo que China no comparte tampoco ni nuestro modelo, nuestros valores, ni nuestra visión del mundo. Y en ese sentido, creo que durante la pandemia sufrimos el control de determinadas exportaciones críticas que se cobraron muchas vidas europeas. Entonces, el seguir en esta globalización loca de que solamente la rentabilidad económica haga que dejemos nosotros de producir determinados
suministros críticos? Por supuesto que no. Relación económica comercial, sí, pero bien valorada, bien controlada y bien equilibrada con otros. No podemos volver a poner todos nuestros huevos de determinados productos críticos en el mismo cesto chino. Y creo que también aquí hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y es como en la relación con China, que como digo, no tiene nuestro modelo económico y lo tenemos que tener clarísimo, tenemos también que tener en cuenta todas aquellas políticas, podríamos decir, de dumping o agresivas por la parte china que nos están haciendo daño, y valorarlas y contraatacar, es decir, no ser ingenuos. Relación equilibrada, relación entre iguales sin ingenuidad, esto es lo que creo que deberíamos hacer y creo que es por donde camina la Comisión. Y fijaros, si hablamos de Ucrania y hablamos de Palestina, ¿cómo nos valora el sur global? Sobre esos aspectos y muchos más. Es verdad que no se nos valora bien, pero también es cierto que la relación de la Unión Europea con el sur global ha sido y es muy importante. No es una relación alejada, por ejemplo, el tratado con Mercosur, o con China, o con México, o la cooperación al desarrollo. Vamos a ser capaces de explicarnos cuando el ruido en el sur global respecto a la Unión Europea, respecto a la diferencia de tratamiento entre Palestina y Ucrania es tan fuerte, y sabemos que es así, en los medios de comunicación, en las sociedades civiles, incluso entre los responsables políticos, muchas veces de forma un tanto hipócrita, hay que decirlo. Ignacio. Muy rápidamente, que antes me he extendido mucho. No, yo creo que esto del sur global, incluso hay que problematizar el propio concepto, ¿no? Porque, y me parece que una de las aportaciones que tienen que hacer algunos países, algunos Estados miembros como España, que por posición geográfica, historia y muchas cosas más tiene que tener una visión sofisticada, es decir, bueno, hay muchos casos, ¿no? O sea, nosotros no podemos meter en un mismo magma narrativo nuestra relación con América Latina a través del espacio iberoamericano, ni lo que tenemos nuestros intereses en el Mediterráneo Sur, ni lo que pasa en el Sahel, ni, o sea, son de realidades muy distintas. Es verdad que sur global es un concepto muy exitoso porque es muy eficaz y porque no hay nada mejor, y en esta vida cuando no hay nada mejor lo peor se acaba imponiendo, pero hay que hacer mucha pedagogía sobre esto, ¿no? Y es verdad que en algunos ámbitos podría aceptar que existe el sur global, en algunos, por ejemplo, en un rechazo hacia el maltrato o a la reacción desproporcionada de Israel en el caso de los ataques de Hamas y con Gaza. Ahí sí puede haber, o sea, yo sí he experimentado una visión muy parecida, lo hemos visto todos, ¿no? Dominante en América Latina, en Sudáfrica, fuera de los países árabes, por supuesto los países árabes también, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí que funciona la idea de países que históricamente consideran, bueno, salvo en la India, en la India no son muy pro-palestinos, hay que decirlo, pero por tanto, ni siquiera ahí existe realmente sur global, en la India no son pocas personas, ¿no? Entonces, creo que sí que la Unión Europea tiene cuando tú le preguntas a estos países que no son ni China ni Estados Unidos con quién quieres estar alineado, la abrumadora mayoría dicen con ninguno. Yo quiero mantener mi autonomía, quiero comerciar y llevarme bien con los dos. Bueno, ahí yo creo que la Unión Europea tiene que jugar ese papel de decir, yo soy un actor global, no soy una potencia, ni quiero serla, soy un actor global que sí que quiere moldear las relaciones internacionales, de acuerdo a unos valores y yo sí que comprendo a estos países que no tienen ni asociarse con Estados Unidos ni asociarse con China. Puede ser complicado que Estado, por parte de la política de la cuestión americana, que nos obliga a tomar partido, pero en la medida que es el propio Estados Unidos la que se va retirando, tiene muchas cosas malas, pero tiene esta parte positiva de permitirnos jugar este papel. Y ahí en la Unión Europea hay mucha demanda de Europa en el mundo si esa Europa es una Europa que permite no tener que alinearse con uno con otro. Pues estoy de acuerdo con Mercedes en que China puede tener razón Borrell en que no es un rival sistémico, pero volviendo a como dice muy bien, con mucho rigor Mercedes, hay que ir a los textos. La Unión Europea nunca ha calificado a China de rival sistémico, ha dicho que en algunas cosas somos socios, en otras competidoras y en otras rival sistémico. Si Borrell se refiere a que hay que ser equilibrado y decir esas tres cosas, pues estoy de acuerdo con él. Decir que solamente somos socios y competidores, en ese sentido no estoy de acuerdo, porque efectivamente China en algunos ámbitos sí que es un rival sistémico, en algunos ámbitos y en algunas dimensiones, ¿no? Pero no en su conjunto. Bueno, no sé lo que voy a decir, pero exactamente un día le invitáis
y no documental. Pues exactamente. Pero hay una última cuestión, Mercedes, que a mí me gustaría poner encima de la mesa. Los problemas de definición y funcionamiento de la política exterior y de seguridad común en particular. Muchas veces hablamos de que hay que pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada, olvidando que ya se puede aplicar la mayoría cualificada en el ámbito de la política exterior y seguridad común en determinados asuntos, y no precisamente menores. Ahora, ¿ese es realmente el problema de la política exterior y seguridad común? ¿O es un problema de ausencia de identidad, de debate profundo para llegar a una concepción compartida? Por ejemplo, hablábamos antes de Gaza, Ucrania. En Ucrania se ha conseguido, en el tema de Gaza no. En la relación con Estados Unidos, incluso entre los Estados Unidos. ¿Es una cuestión de procedimientos o de debates? Vamos a ver, yo creo que lo que estamos hablando en definitiva cuando hablamos de unanimidad y demás, nos perdemos en lo que está de fondo, que es que los Estados miembros siguen pidiendo que sea una política intergubernamental. Porque lo intergubernamental en definitiva significa yo tengo el control y solamente me voy a obligar por aquello que quiera. La unanimidad protege eso, sí, pero es que nos olvidamos normalmente de la otra dimensión, que es la falta de obligatoriedad jurídica. Creo que no tiene mucho sentido que avancemos a la unanimidad hacia mayorías cualificadas si luego resulta que a la hora de cumplir con esa política los Estados miembros no la respetan. Nos vamos a un problema de falta de eficacia, no centrado en la falta de decisión, sino centrado en la falta de respeto. Luego, credibilidad de la Unión Europea, cero. Yo creo que aquí lo que tenemos que avanzar es en el modelo que tendrá que ser en que los propios Estados miembros estén convencidos, dispuestos, hay que avanzar hacia, en algunos casos, aceptar una política que realmente sea común en aras a la eficacia y que a lo mejor te hace tener que dejar de lado la protección de algunos de tus intereses nacionales. Pero francamente yo no lo veo maduro en absoluto, desde luego a escala de 27, imposible. Y un ejemplo de lo que tenemos de esto de las falsas unanimidades, que luego nos estamos encontrando con la realidad, es que yo creo que en este momento ya no hay unanimidad ni sobre Ucrania. Hungría nos está vetando decisiones muy importantes y, por ejemplo, en los últimos consejos europeos que hemos tenido la experiencia de las declaraciones sobre Hungría a 26, luego implementarlas se está convirtiendo en un verdadero suplicio. Por ejemplo, todavía no se ha llamado declaración a 26, sino se ha ido a tomar un café. Me estoy refiriendo al Consejo Europeo de diciembre del 22, cuando se le da la luz verde a Ucrania en el proceso de ampliación. Ya tiene su estatuto de candidato y avanzar. Claro, después las negociaciones se tienen que articular a través de decisiones del Consejo en que por unanimidad va dando una serie de luz verde a una serie de decisiones ya procedimentales. Y esa unanimidad está bloqueada, no estamos avanzando. El proceso de ampliación con Ucrania está absolutamente bloqueado por Hungría. Entonces, aquí nos vamos a lo de los procedimientos importan, claro que importan. ¿Qué tenemos que encontrar? Pues yo creo que alguna solución jurídico-política para intentar resolver la cuestión del caballo de Troya o la falta de lealtad de Hungría. Y aquí con mis compañeros y amigos tenemos 100.000 discusiones. Hay un día que te levantas especialmente cabreado y dices expulsión, y hay otro, pero empiezas a pensar en la situación de los ciudadanos húngaros, no solamente Orbán y su control semiautocrático del poder, ¿no? Y hay otro día que te estás más así y dices, pues encontremos fórmulas para intentar de alguna manera convencer a los ucranianos. Si hace falta comprar la voluntad, pues comprándoles. No lo sé, estoy, como digo, en dudas conmigo misma. Pero, en definitiva, aquí lo que necesitamos es, en el fondo, que el proceso de federalización de la Unión Europea avance. Y esto avanza a través de la voluntad política de los Estados miembros y de los ciudadanos. Que realmente seamos tanto europeístas como decimos ser. Yo creo que ya podemos abrir el debate al público, a la audiencia, ¿no? Sí, lo único es que, dadas las circunstancias y dado que algunos de los ponentes tienen un horario ajustado, rogaría que fueran muy breves las intervenciones y que fueran para temas concretos. Pues decir vuestro nombre y todo el público. Si queréis
además soy socio de esta casa. Yo os suelo escuchar muy atentamente. Y en este momento no tengo claro si me habéis creado dudas más que tenías. Y lo digo porque yo estoy muy de acuerdo con la visión de Borrell sobre China. Y yo no tengo históricamente ningún argumento a favor de Estados Unidos. Empezando porque mantuvieron la dictadura fascista. Empezando porque desde el año 1945 hasta hoy, todas las guerras en el mundo las han empezado ellos. Y todos los golpes de Estado de dictaduras los han dado ellos. Por lo tanto, yo creo que la relación con China tiene que ser una idea fundamental en el desarrollo de Europa, porque los derechos humanos, hombre, Guantánamo no lo han cerrado. En Estados Unidos dejan mucho que desear. Por otra parte, habéis dicho cosas muy interesantes y esta es otra cuestión que quería plantearos, que habéis hablado, o nosotros los que trabajamos en esto, mucho de Europa, poco de los europeos. Y hay una cosa que me habéis creado un problema, y he recordado a Fukuyama. Estamos en el fin de la historia, porque no hemos hablado para nada del avance hacia un modelo económico distinto. Si el neoliberalismo es el régimen perfecto, ¿dónde está la lucha de clases? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde está una nueva situación? Me crean esas dudas que son muy serias. No se puede pensar que estamos en el fin de la historia. Estamos en un proceso que los trabajadores y los que no tienen los medios de producción tienen que seguir dando la cara. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a hacer todas las preguntas para que ellos se organicen un poco en las respuestas. Por aquí estaba... ¿Eras tú? Sí, venga. Si me conocía. No, pues si no es tú, es para la grabación. ¿Esto funciona? Yo agradezco porque creí que me iba a ir muy triste después de verles a ustedes, pero la señorita o la señora ha dado en la clave de lo que yo creo que es el problema fundamental que tenemos ahora. Es decir, el concepto de una Europa federal y un coestado federal europeo. Esa es la clave de todos los problemas que tenemos actualmente los ciudadanos que vivimos en este mundo. Este plan nos rompe el sueño de la guerra, de que la socialdemocracia se hace dueña de la idea política, de que luego viene el neoliberalismo, y un buen día Trump dice que ya, como no es el más importante, necesita reconsiderar su planteamiento político. Cuando descubre que los estados actualmente tienen una masa crítica tan elevada de gente, es decir, que para ser un estado representativo tiene que tener muchos millones de ciudadanos, y entonces descubre que él se está quedando atrás. Y ahí, a partir de ese momento, nos encontramos con que cambia radicalmente las reglas del juego. Y hoy vemos que los estados que tienen masa crítica quieren tener más masa crítica, quieren crecer. China quiere seguir creciendo. La India quiere ocupar su espacio político en el mundo. Rusia quiere seguir creciendo físicamente. Estados Unidos quiere quedarse con Canadá. Es decir, que todos están buscando una dimensión suficiente para hacerse frente a una guerra política o económica en el futuro que sea de 4 o 5 unidades políticas. Y nosotros nos quedamos en el medio pensando que somos los más inteligentes, los más bondadosos, los que tenemos mejores valores y en definitiva, nosotros no tenemos lo que fundamentalmente yo creo que usted ha dicho, que es que contemos con la idea clara de un Estado federal, un Estado unido, sin consideraciones de unidades pequeñas, y que se mantenga a un nivel político y económico e ideológico lo suficientemente unido para poder dar ejemplo. Y yo creo que esa es la clave del problema, que
que incluso lo dramático del tema es que incluso nosotros como gobierno estamos haciendo pequeñas concesiones a los independentistas para que sean pequeños independientes dentro de una sociedad. Y ese es el drama nuestro, de que estamos fomentando las pequeñas independencias de una forma irresponsable para llegar a una cosa que es tan fundamental como un Estado federal sólido, con valores, con estrategia propia, con unidades políticas y económicas, y sobre todo con un ejército que defienda todos esos valores. Esa es la clave para mí del problema. Sí, bueno, soy Tiquinieva y a mí me surgen dos preguntas. Bueno, primera, agradeceros la exposición tan extensa que los tres, pues creo que el modelo este me ha parecido fabuloso y que además pues que hay cosas que habéis explicado que no sabíamos y que desde luego yo en muchos puntos estoy de acuerdo. Bien, a mí me surge una pregunta cuando se habla de Estados Unidos, de la defensa, que habéis dicho que no nos va a seguir defendiendo como nos defendía. Y yo me pregunto, ¿y el ejército que tiene expandido por todo el mundo y las bases, qué va a hacer? Porque indudablemente a cambio, si no nos defiende, pues no se le pagará. Pero ¿qué va a pasar con el ejército que tiene y además con la potencia tan grande que tiene expandida por todo el mundo? Bien, y luego, indudablemente, hablando sobre China, resulta que el comercio sobre China cada vez es mayor. Yo el otro día oía que hasta Elon Musk, las piezas que se fabrican en China son necesarias para montar el Tesla que se monta en Estados Unidos. Si no, no puede montar tal. Pero así pongo el Tesla, pero poner cualquier cosa que cojamos, made in China. Yo creo que las relaciones con China, desde luego comerciales, están aumentando. Indudablemente, nuestro presidente, que ha ido 3 veces, pues habrá fomentado también el comercio, pero también yo creo que es interesante el acercamiento a China, no solo ya comercialmente, sino pues a nivel también acercamiento en otras posiciones, que vayamos acercándonos, porque de Estados Unidos cada vez nos vamos alejando más. Nada más, gracias. Sí, bueno, gracias. Creo que nos habéis dado alguna tarea para seguir profundizando un poco en todo lo valioso que han sido vuestras aportaciones, ¿no? Yo, el final de Mercedes efectivamente es esperanzador en cuanto a su salida, ¿no?, a este tema del futuro de Europa, ¿no?, la federalización, la unidad política, que supone cesión de soberanía, no es nada fácil, pero lo uno con una pregunta que ha hecho Carlos, de que hay que ir, o parece que es viable una complementariedad Unión Europea-OTAN. Carlos, yo no lo veo por ningún sitio, ¿no?, pero para agudizar un poco el debate. ¿Por qué? Porque parece una contradicción después de lo que Mercedes ha dicho respecto a esos casos que hay de distanciamiento respecto a Europa, no solamente Gaza, sino todo lo que ha comentado en todos los niveles, ¿no? Es decir, se contrapone un modelo diferente, unos valores. Entonces no veo que sea fácil esa complementariedad, ¿no? Es decir, avanzar hacia la unidad estratégica contraviniendo y confrontando con unos modelos como estamos viendo, no solamente los aranceles con USA, ¿no? Entonces me resulta difícil, ¿no? Pero en el día a día, ¿no?, cómo buscar esta complementariedad. Es una contradicción termini, ¿no?, que le diría, ¿no? Es decir, más allá se diría que es un voluntarismo, ¿no? Es decir, en la medida en que, al revés, tú eres más autónomo, te confrontas más al otro tema, porque al final la OTAN no deja de ser, ¿no?, un tapón que impide esa soberanía, ¿no? Bueno, ahí me quedo. Buenos días y gracias. Soy Andrés Servas. Vamos a ver, yo creo que nos deberíamos fundamentalmente
centrarnos en los intereses de Europa, de Estados Unidos y de China, porque es lo que estamos hablando globalmente. Es decir, ahora mismo Estados Unidos y China, ahora mismo no, es decir, llevan tiempo enfrentados porque tienen los mismos intereses, son expansionistas, necesitan territorio, cosa que Europa no necesita. Yo creo que Europa lo que necesita, hablo de Europa en general, no de la Unión Europea solamente, lo que necesita son recursos humanos, necesita personas y no territorios. Por lo tanto, nuestra estrategia debería ir en ese sentido, en aliarnos y trabajar con aquellas personas, con aquellos países que tienen los mismos intereses que nosotros, no con lo que tienen intereses contrapuestos. Ahí me voy. Entonces, por lo tanto, pensemos en ese modelo europeo para defender esos intereses. Soy Jorge Tina, soy uno de los miembros del colectivo que os hemos convocado con una idea de debatir con gente de vuestra extraordinaria capacidad de análisis por vuestra experiencia, de pensar en esa manifestación colectiva que se pretende de europeos y la importancia y necesidad de reflexionar ante esa manifestación. Y mi pregunta es, después de lo que habéis planteado, ¿la manifestación se puede plantear solo contra Trump? Me parece insuficiente. La manifestación no puede ser solo contra Trump. La manifestación debe ser a favor de. Y después de oíros a vosotros y de las contradicciones, limitaciones y demás, ¿qué discurso se le puede dar a la ciudadanía para que haya algo más que el contra Trump? Gracias. En primer lugar, quería felicitar a los ponentes y al moderador por la fórmula utilizada, que me parece realmente, iba a decir, excitante para nosotros, y por las intervenciones que se han hecho posteriormente. Me ha gustado muchísimo una de sus preguntas, que además han abordado los dos ponentes, sobre esa conmemoración del Acta Final de Helsinki, y esa, mejor dicho, esa no conmemoración, porque no va a tener lugar, nadie quiere acordarse de ese Acta Final de Helsinki. Curiosamente, para los profesores universitarios, cuando hemos mitificado ese momento glorioso del 75 sobre esa posibilidad de que hubiera un acuerdo entre la Unión Soviética y los países occidentales, la situación hoy por hoy, cuando se ha abordado ese recuerdo, mis estudiantes Erasmus procedentes de países de la Europa Oriental venían a señalar que quien más había violado ese Acta Final de Helsinki había sido Rusia. Hoy, y esa es mi pregunta, ya la concreto, la comunidad política europea que propugnó el presidente Macron y que finalmente no se ha consolidado como institución sino como proceso, en esa comunidad política europea se reúnen todos los países participantes en el Acta Final de Helsinki, pero ya no están al lado de Rusia, sino están al lado de los países europeos. Esa es una idea que a mí todavía me sigue suscitando esa esperanza que se comentaba aquí sobre procesos federalizadores. No sabemos qué naturaleza va a tener finalmente esa comunidad política europea, pero esa es la pregunta que les planteo a ustedes. Y en cualquier caso quería agradecerles nuevamente su respuesta. Gracias. Pues la última pregunta. Bueno, muy agradecido también por la conferencia. Me llamo Eduardo de la Fuente y soy también miembro del grupo que ha convocado esta conferencia. Yo realmente creo que a mí me ha parecido bastante interesante el cambio de intereses por el cambio de poderes.
Y aquí resulta que ahora todo el mundo va girando en función al poder que tienen los respectivos grupos políticos o países políticos, países importantes. Europa no es un país importante, porque no hay federación, no hay una unidad europea. Y aquí yo quiero hacer un llamamiento que Europa tiene un papel, porque alguien tiene que tener un papel para preocuparse de otros países que están como abandonados. Y estoy pensando en África. ¿Qué pasa con los países africanos? Cuando Europa precisamente ha tenido un papel muy relevante en África, tanto Portugal como Francia, incluso España, más que ningún otro poder, ni China, ni Estados Unidos, ni nadie. Y sin embargo, nadie se preocupa de África. Y África es parte del mundo, ¿o no? Nada más. Es difícil resumir tantísimas preguntas, tantísimos debates. Quiero decir que estoy de acuerdo prácticamente con todos vosotros, y voy a hacer ahí una especie como de resumen, ¿no? La cuestión de por qué no hemos abordado los problemas que tiene el propio modelo político europeo, porque no nos van a focalizar sobre política exterior. Pero estoy de acuerdo, tenemos que recordar que también una de las cosas que nos distingue de Estados Unidos y de China es nuestro modelo económico. Nuestro modelo económico no es neoliberalismo, es la economía social de mercado. Y la economía social de mercado significa que la economía libre de mercado tiene que producir resultados para que se compartan por el conjunto de la sociedad. Y cuando esto no se produce, que en muchos casos no se produce, volver a revisarla para recordar que ese es el modelo que está en el tratado y que tenemos que encontrar todas esas instituciones concretas para que efectivamente el beneficio del mercado se reparta entre el conjunto de la sociedad en forma de políticas públicas. Estoy completamente de acuerdo con que tenemos que avanzar hacia la Europa federal, pero esto lo tiene que impulsar la ciudadanía. Y aquí yo querría recordar algo que nos hizo aprender el proceso del Brexit. Es que el talón débil, el talón de Aquiles de la integración europea es la falta de socialización de los europeos. ¿Se acuerdan ustedes cómo en aquella disparatada campaña política se impusieron en el Reino Unido eslóganes que no tenían ni pies de cabeza, desde que la curvatura del plátano se regulaba por la Comisión Europea, hasta las cantidades ingentes de dinero que costaba la Unión Europea y que iban a poner al Servicio Nacional de Salud británico en el más puntero del planeta? Pues fíjense dónde estamos. Creo que aquí tenemos que aprender y tenemos que seguir haciendo una labor, nosotros lo hacemos en nuestras pequeñas aulas, pero a escala social, de explicar día a día qué es la Unión Europea, qué beneficios tiene para los ciudadanos, qué no funciona bien y hay que revisar y mejorar, porque esto es absolutamente fundamental. Varios de ustedes han dado con la clave de lo que es hoy día el sentido que tiene la Unión Europea para los ciudadanos. Formar una masa crítica, ser un poder en la globalización e intentar promover a escala internacional pues una gobernanza de esos bienes públicos globales que sea la óptima para nuestros ciudadanos. Tenemos muchísimos problemas globales. El abordaje por parte de un solo Estado no va a ayudar en absoluto. Cambio climático, por ejemplo. Pues quizás lo que tenemos que recordar, que tenemos que unirnos más como Unión Europea para poder protegernos y defender a escala global soluciones que sean mejores para todos. En las cosas que ustedes han dicho, da la sensación de que esto hay que optar entre Estados Unidos y China. Y es que el miedo que tengo entre Estados Unidos viejo, conocido, y comparto parte de sus... y el China, que no tengo tan claro que sea un poder bueno, es que caigamos en el fuego a las brasas. Creo que al revés, nuestra autonomía tiene que ser valorar con frialdad qué nos interesa de cada relación y plantear con una posición firme qué podemos sacar de positivo, pero no dependiendo de ninguno de ellos, ¿no? Respecto a la complementariedad entre la OTAN y la Unión Europea, yo es que estoy muy de acuerdo con el ponente, creo que era Andrés,
Yo creo que es difícil que los europeos podamos hacernos con el control de la OTAN, a no ser... Todavía tenemos aquí un gran interrogante sobre qué pretende realmente la administración Trump. Yo creo que va a repatriar ejército y extensión por el mundo, pero que mantendrá una serie de bases estratégicas muy al modo británico para mantener un cierto control en ciertas zonas. Pero creo que el repliegue de los 100.000 efectivos que tienen en Europa es solo cuestión de tiempo. Es mi opinión, mi opinión en base a informes, pero no tenemos todavía ningún hecho que lo sustancie en ese sentido. Pero sí creo que es difícil que si la organización sigue funcionando como tal, Estados Unidos vaya a perder el control de la organización. El instrumento clave de política exterior. Yendo más allá, Helsinki sí, es, pues yo creo que una nostalgia. ¿Que la cooperación política europea pueda ser un proceso que se consolide? Sí. Quizá algo que no ha salido aquí encima de la mesa, pero que es muy interesante, es ver cómo, después del volantazo brutal de Trump, muchísimos países europeos y muchísimos países del sur global se están dirigiendo hacia la Unión Europea para estrechar sus relaciones. El Reino Unido es quizá el paradigma, pero ¿qué me dicen de la Argentina de Milei, que ha venido a hacer la pelota para que apoyemos el préstamo dentro del Fondo Monetario Internacional? Porque su amiguete Trump no le han apoyado dentro del Fondo Monetario Internacional. Hay una verdadera avalancha de países que se están aproximando hacia la Unión Europea porque quieren relaciones, porque se está reconfigurando en este momento el mundo. Y creo que eso es muy, muy interesante. África nos necesita, por supuesto. Miren ustedes en la gran crisis que se ha desatado en el Congo y en Ruanda, quien está haciendo el mediador. Que se acaba de aprobar una nueva operación de gestión de crisis a petición de la República Democrática del Congo. ¿Nos necesita África? Por supuesto que sí, y ahí estamos. Cuando se ha caído USAID, ¿a quién está mirando en este momento todo el mundo? Y no solamente son países terceros, sino las organizaciones y agencias internacionales que hacen cooperación. A la Unión Europea, pero los europeos tenemos la capacidad de hacer todo lo que estábamos haciendo, además de lo que va a dejar de hacer Estados Unidos. Eso es mi gran interrogante. Bueno, como faltan 5 minutos para que sea la 1:30 y ya llevamos 2 horas, las preguntas han sido todas tan interesantes, inabarcables, cada una de ellas implicaba en sí mismo una explicación, un debate, una deliberación. Yo no creo que haya habido nada con lo cual no esté de acuerdo, pero sí voy a seleccionar 2 cositas, ¿vale? Pero quiero decir que no, o 3, porque del acta de Helsinki quería señalar que tenemos que tener cuidado con la nostalgia, ¿no? De un mundo que era más sencillo, pero no necesariamente mejor, ¿no? Entonces es un poco como la nostalgia de cuando los 6 que fundaron la Comunidad Europea y todo les iba muy bien en los años 60 y 70, crecían tanto hasta que llegó la crisis. Pues ahí no estábamos los españoles implicados, ¿no? Entonces hay un italiano ahora te dice, ¿no? Cuando Europa solamente era un mercado común y ellos crecían al 10%, nosotros teníamos una dictadura, es cuando las cosas iban bien. Hay que tener cuidado con la nostalgia porque la nostalgia es un ejercicio muy personal y casi siempre uno lo que está pensando es cómo estaba él en aquel momento, él en sus circunstancias, era más joven, era más guapo y no necesariamente que fuera bueno, pues claro, que fue en el hito de la Guerra Fría, fue el momento de deshielo y la idea de decir las fronteras no se van a tocar, bueno, por supuesto, un avance muy importante, pero que no se haya celebrado tiene también cierto sentido, ¿no? La Unión Soviética era uno de esos firmantes, de esos... Y ayer justo estaba leyendo cómo Leopoldo Calvo Sotelo, en su debate sobre entrar o no en la OTAN, en aquel momento, en el año 80-81, se estaba celebrando en Madrid una conferencia de seguimiento del acta de Helsinki, y veía como la idea de decir que si España entraba en la OTAN pues era una manera de traicionar ese momento de deshielo, y como él dijo, bueno, él pensó había que dar el paso igualmente porque la Unión Soviética sigue siendo una amenaza. En fin, bueno, es interesante, ¿no? 2 cosas, muy rápido. Primero, lo del debate en positivo. Esto me parece especialmente interesante, ¿no? Yo creo que Europa necesita, o sea, no nos ha ido del todo mal en los últimos 10 años, en el sentido, digo, como proceso, que a pesar de los desafíos tan inmensos, que ha sido, pues sí, no sé, el final de la crisis, el Brexit, la pandemia, y cómo ha respondido a eso Trump, pero ha sido una manera de decir, frente al espanto, frente al miedo
de salirse de la Unión Europea, como dicen los británicos, o de lo que suponía la pandemia y sus efectos económicos, pues como la Unión Europea unirse, o ahora frente a Trump. Más allá de ese contrarrelato que ha sido relativamente exitoso, ¿no? Han sido todo acontecimientos negativos, pero la Unión Europea ha sabido responder más o menos. También ser no solamente reactivos, no solamente ser buenos en la respuesta, sino también ser proactivos. Y creo que eso es fundamental. ¿Qué tipo de relato en positivo, de proyecto en positivo construimos? Y en relación con Estados Unidos, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho muy al principio, ¿no? De que Estados Unidos, estoy muy de acuerdo, no estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho y como se ha dicho, pero que Estados Unidos está, como he dicho, está muy mitificado, y los españoles tenemos una experiencia que incluso el mejor Estados Unidos de la historia, que era el de después de la Segunda Guerra Mundial, pues en el caso de España, en el año ya 49 estaba ya negociando con Franco. O sea, quiero decir que nosotros no nos pueden vender esa moto. Y estoy de acuerdo. Ahora bien, como bien dice Mercedes, hay que tener cuidado. Precisamente, si tenemos una especie de escepticismo hacia lo que es una relación con una gran potencia, pues eso nos debería llevar a ser escépticos con otra gran potencia emergente, y especialmente cuando las distancias en nuestros valores, en lo que entendemos por los derechos individuales, pero incluso por el mismo idea de estado del bienestar, es tan grande, ¿no? Así que nada, que yo he disfrutado muchísimo con todas sus intervenciones y con la invitación del Ateneo, y por supuesto con mi conversación con Carlos y con Mercedes. Muchas gracias. Yo haría un par de comentarios porque se me ha interpelado directamente. Cuando empezamos el grupo de trabajo sobre la vecindad sur de la OTAN, que fue el día anterior a los atentados de Hamas, yo era muy escéptico sobre lo que íbamos a conseguir. De hecho, a mí la OTAN nunca me ha gustado demasiado. Bueno, os podéis imaginar que en el 86 voté contra la permanencia de España en la OTAN. Pero ¿por qué he dicho la complementariedad? Una razón muy sencilla, porque la OTAN tiene tres funciones: la disuasión y la defensa, que es lo más duro. Generalmente no se sabe que su segunda función es la prevención y gestión de crisis. Y tercero, la construcción de seguridad compartida. Si, por ejemplo, queremos poner en marcha misiones de mantenimiento de la paz o prevención y gestión de conflictos que tengan una parte militar, tal y como es la Unión Europea, o tiramos, hablando en castizo, de las capacidades de la OTAN, pues será imposible. Si queremos, por ejemplo, tener una misión, imaginemos algún día en el Próximo Oriente, que garantice que no vuelva a repetirse lo que está pasando, o se hace con las capacidades que tiene una alianza militar como la OTAN, por ejemplo en Nápoles, o la Unión Europea no tiene esa capacidad. Podemos tener una presencia de reconstrucción de un aeropuerto, de reconstrucción de los hospitales, pero no tenemos una capacidad logística militar que es la que garantiza una organización como la OTAN, y por lo tanto los Estados Unidos con el comando sur, así de claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede hablar de complementariedad. Y sí, yo hoy sí votaría por la permanencia de nuestro país en la OTAN, ciertamente, pero por una OTAN que no era la de aquellos tiempos y que esté más centrada en la segunda y tercera función de las fundamentales que tiene, antes que en una disuasión que sigue basándose en un concepto nuclear que no tiene ni pies ni cabeza como una autonómica. Y en el tema de Helsinki, un comentario. Si queremos llegar a poner fin a la guerra en Ucrania, tenemos que ser conscientes de lo siguiente: Ucrania tendrá que hacer concesiones. Nos guste más o menos, les guste más o menos. Pero es que los que hemos apoyado a Ucrania también tendremos que ser capaces de conseguir, y esto es dificilísimo, establecer decisiones que alienten incluso a un autócrata como Putin a no repetir lo que ha hecho. Y eso pasa por cosas que también están en el marco del pensamiento de Helsinki. El pensamiento de Helsinki consistía en, con el contrario, tener que llegar a acuerdos para atarte mutuamente a compromisos que impidieran lo peor. Y por eso a mí me parece un error no haber celebrado los 50 años de Helsinki. Es un tremendo error, sobre todo por parte de los europeos. Seguramente un presidente demócrata o republicano, de los mejores que haya habido en los Estados Unidos en este siglo, lo celebraría, porque ciertamente fueron arquitectos de algo que parecía imposible en una época como el 75. Pero bueno, me parece un error que no se haya celebrado en términos políticos, no poner no sé cuántas banderas y tener que plantearte no hacerlo porque tendría que venir el heredero de la Unión Soviética, que es
un señor al que ninguno de nosotros invitaría a su casa a tomar un café, sin duda alguna. Bueno, pues os pido un aplauso para este.